Hemos empezado una serie de mensajes la semana pasada que se llama Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies. Y quisiera que fueras a tu Biblia. Déjame aquí. Vamos a ir a Isaías. Ahí ahorita te voy a decir el pasaje, Isaías 55. Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vamos a orar y luego vamos a empezar. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar, por poder tener un lugar donde reunirnos públicamente, abiertamente, Señor, con libertad. Te damos gracias por eso. Bendice, Señor, cada persona que ha dispuesto su corazón para estar hoy aquí, sea presencial, sea por las redes sociales ahora, pero que podamos hacer iglesia, estar unidos, tener compañerismo, convivir, ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Y te damos gracias por eso, porque nos has traído a una iglesia que se preocupa, que está al pendiente y que tiene una misión que cumplir. Bendice, Señor, este día la exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponerla tal como es, que no haya nada de mí, Señor, en el mensaje, simplemente exponer el mensaje. Te lo pido esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dije que vamos a ir a Isaías. Déjame ir yo también aquí en mi Biblia. Muy bien. A veces como ponemos los versículos aquí en la pantalla, pues ya nadie trae la Biblia. No, tú trae tu Biblia, hazle anotaciones, deberías traer una libretita y a un lado, ir haciendo anotaciones para que el mensaje pues sea más relevante para ti, se te quede mejor en tu memoria, en tu corazón y puedas aplicarlo en tu vida. Es una recomendación que yo te doy. Hablamos de lámpara a mis pies porque este es el mes, le hemos llamado el mes de la Biblia. En septiembre se conmemora en muchos lugares el mes de la palabra de Dios, de la Biblia, precisamente porque en un mes de septiembre, allá por el año 1519, se imprimió la primera Biblia en español en Ginebra, Suiza. Entre otros, como los temblores, ¿verdad? Que todos en septiembre, como otros eventos que han pasado alrededor de la Biblia, casi siempre pasan en septiembre, no lo sé por qué. Pero entonces hemos tomado el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y la serie de mensajes se llama Lámpara a mis pies. Y hemos estado viendo, bueno, en la vez pasada empezamos a ver enseñanzas básicas de la revelación de su palabra. Si no pudiste estar, el mensaje está en YouTube de la iglesia, en Facebook de la iglesia, nada, le das para abajo, ¿verdad? Y ahí va a aparecer y puedes escuchar el primer mensaje. Son enseñanzas básicas, doctrinas básicas que nosotros hemos creído, y entonces en el mensaje anterior yo expliqué cómo es que creemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es Dios hablando a nuestras vidas, y lo expusimos aquí con la misma palabra de Dios, explicamos y dimos a entender el milagro de que Dios haya traído su palabra y hoy tú la tengas escrita ahí en tus manos. Y Dios inspiró las escrituras. Y bueno, hablamos de eso la vez pasada. Yo espero que no haya ninguna duda en tu corazón, que en tu corazón haya quedado claro, oye, aunque más de 40 personas diferentes, por más de 1500 años, en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, escribieron la palabra que tú tienes ahí que llamamos Biblia, pero que todos ellos, dice la misma Biblia, fueron inspirados por Dios. Dios utilizó a diferentes hombres de diferentes clases sociales para tomar una pluma, literal, era una pluma de ganso, yo creo así, y entonces mojar en la tinta y escribir la palabra de Dios. Y luego el milagro de la preservación de su palabra, y que por ahora 2000 años después tú la tengas completa y en tu idioma al acceso tuyo el día de hoy. Bueno, eso fue el mensaje de la vez pasada. Abordamos ahí cómo es que Dios lo hizo. Y creemos que la Biblia es la palabra
de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras. La premisa es esta: si Dios es el autor de la Biblia, Dios da autoridad a la Biblia. Muy claro. Cuando tú tienes ahí un documento, que por ejemplo yo hago certificados de salud, ¿verdad? Y entonces yo pongo ahí la persona, ¿verdad? Airam Blanco, no sé qué, de tantos años de edad, después de un examen que yo le hice, pues certifico que efectivamente está en excelentes condiciones de salud físicas y mentales, ¿verdad? Tiene su vacuna del COVID y puede trabajar en cualquier actividad que le pongan, ¿verdad? Yo lo certifico y lo escribo y agarro la pluma y lo firmo. Si ella lo firma, ¿es válido? Lo ha hecho, seguramente lo ha hecho. No, no es cierto. Pero pues eso hacen algunos muchachos, ¿verdad? Y le inventan una firma, se bajan una receta del internet, ¿verdad, amor? Lo hemos cachado porque mi esposa es profesora de matemáticas para ingenieros, y los estudiantes ingenieros, si puedes creer, bajan recetas del internet y ellos las firman. ¿Tiene validez, tiene autoridad el mismo estudiante para firmar su certificado ahí de que estuvo enfermo o algo así? No. Si yo soy el autor de ese documento, yo le pongo mi firma y entonces tiene autoridad. Bueno, ¿qué está pasando con la Escritura? Si Dios es el autor, que ya explicamos la vez pasada, Dios es el autor de la palabra de Dios, tú lo crees en tu corazón que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Él tiene autoridad a través de la palabra de Dios. Dios da autoridad a la Biblia y ese es el tema el día de hoy. Primera de Tesalonicenses 2:13 establece esto. O sea, no es yo así creo, no. La palabra de Dios, que ya explicamos que es palabra de Dios hablando aquí, entonces la palabra de Dios dice esto. Es Pablo hablando aquí, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, ellos leían, así como estoy yo aquí, hace 2000 años, ahí estaba Pablo hablando a una iglesia. Y luego les manda una carta y les dice esto: doy gracias a Dios sin cesar de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. O sea, tú no vienes aquí a escuchar mis opiniones. Tengo algunas opiniones, algunas buenas opiniones, algunas malas opiniones. Yo pienso a veces diferente a algunos aquí. Pero tú no vienes a escuchar aquí mis opiniones. ¿O sí? ¿Alguien viene a escuchar mis opiniones? Yo podría no estar aquí y está Roberto, y no importa, yo estoy aquí porque él va a dar la palabra de Dios. Entonces, ellos llevaron la palabra de Dios, la oyeron de Pablo, y dice: recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces, no, yo solamente me he preparado más que algunos, y Dios, explicaba el otro día, el Espíritu Santo nos ha puesto por pastores. Pero eso es una función y yo tengo responsabilidades con Dios ahí. Pero al exponer la palabra de Dios, Dios me cuide de dar y exponer mis opiniones. Yo expongo la palabra de Dios, arreglo la palabra de Dios, hago que sea más entendible la palabra de Dios para ti. Esa es mi chamba como maestro, como pastor de las Escrituras, que las Escrituras te reprendan, te exhorten, te edifiquen. La palabra de Dios, no yo, en una predicación, y así lo enseñamos aquí en esta iglesia. Entonces, cuando tú escuchas palabra de Dios, que para eso veniste hoy aquí, es palabra de Dios para tu vida. Y entonces yo me paro aquí y puedo hablar con autoridad. ¿Con cuál autoridad?
La autoridad es la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo ahorita le digo a Ascona, tráeme una coca, pero ya, bien fría. Estás loco ese, ¿eh? Aunque sea el pastor, él está ocupado allá con producción. Ahorita manda a otra persona o aguántate, ¿verdad? Pero si yo le digo, Ascona, no me eches mentiras, ahí, o sea, ya no soy yo nada más. La palabra de Dios dice que no debe ser mentiroso, que la mentira es del diablo y él es padre de toda mentira. Y se lo puedo decir con toda la autoridad del mundo aquí y hasta enfrente de ustedes. Lo puedo hacer porque es la palabra de Dios la que le está hablando a su vida. Y siempre es por su bien. Siempre Dios está pensando en tu bien. ¿Ok? Lo que pasa muchas veces es que no entendemos la autoridad y en este mundo actual postmodernista, ¿has escuchado esas palabras? Estamos en un mundo postmodernista, o sea, ya no son modernos como nosotros. Los muchachos de ahora son postmodernistas, ya nos pasaron. Y entonces todos ellos, ¿verdad? Aquí Fernando, Monse, incluso yo creo Briano todavía, ya piensan diferente a nosotros, una generación postmodernista. Y el postmodernismo el día de hoy tiene un concepto de autoridad diferente al que nosotros tuvimos. Mi papá, ¿verdad? Por ejemplo, me decía, tú no me le haces nada a tu hermana, ¿verdad? Yo molestaba mucho a mi hermana. Y el día que yo le aventé una chancla, así me fue, ¿verdad? O sea, ellos tenían toda la autoridad. Pero ahora este postmodernismo pone, ¿cómo se dice? En tela de juicio todo, ¿verdad? Ay, ¿por qué? A ver tú hazlo. Dile así a tu papá, nosotros no podíamos hacer eso, ¿eh? No, te volteaban la cara para el otro lado. Pero ellos todo lo cuestionan, es una generación que todo cuestiona, hasta la autoridad, y tienen problemas de autoridad. Y ahora van de trabajo en trabajo porque no les gusta tener jefes y ahora no quieren jefes, ¿verdad? No, pues en el trabajo tienes que tener un jefe y tienes que saber estar bajo autoridad. Y Dios estableció autoridades en tu vida. Tienes a tus padres como autoridad. Los papás, ¿qué creen? ¿Creen que no tienen autoridad en sus vidas? Tienen a Dios como autoridad en sus vidas también. Y todos estamos bajo autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Todos. Nuestro problema es que no entendemos entonces bien la autoridad. Hay dos tipos de autoridad, te lo voy a explicar nada más para que entiendas de qué tipo de autoridad yo voy a hablar aquí. Hay una autoridad formal y hay una autoridad moral. Por ejemplo, la autoridad moral, Mahatma Gandhi. No, lo que diga Gandhi, de verdad, mis respetos. Esa es autoridad moral. Él lo podía decir y la gente obedecía lo que él decía porque tiene autoridad moral. Lo que él está enseñando, él lo vive y tiene autoridad moral para hacerlo. ¿Ok? Esa es autoridad moral. Los hijos le dicen a los papás, ay, pues tú también eres mentiroso y me dice a mí que no eche mentiras. Entonces el hijo no ha entendido que su papá no tiene solamente, o debiera tener autoridad moral, sí, no debiera mentir también, pero él tiene una autoridad formal sobre su vida. Y la autoridad formal es la del ejército. Tú no puedes cuestionar las órdenes, es una orden la que te están dando. Esa es una autoridad formal. Las autoridades formales las vivimos en el trabajo. Tú no puedes cuestionar a tu jefe o las políticas de la empresa. No, ¿por qué no reciben a la gente con tatuajes? Es una política de la empresa. Bueno, entonces me cambio de empresa. Pues cámbiate de empresa si tú quieres, pero ahí no vas a trabajar. Tienes que cumplir las políticas, es una autoridad formal, no la puedes cuestionar, no es por una autoridad moral que te están poniendo enfrente, ¿ok? Entonces es la de un comandante. De hecho, la palabra traducida como autoridad en la Biblia está hablando de una autoridad que tenía un comandante de un ejército, por ejemplo, un centurión romano. De ese tipo de autoridad está hablando la palabra de Dios. Perdón. Hubo un momento en la historia
que se le dio toda la autoridad a la iglesia, se le dio toda la autoridad a las tradiciones de la iglesia y se le dio el mismo nivel de autoridad a la palabra de Dios. Se llamó esa época la época de la Reforma y surgió de ahí la Reforma. Martín Lutero, que era un buen hombre, era sacerdote en la iglesia católica, tenía un buen corazón. De hecho, era muy estudiado. Había estudiado en las mejores universidades, se hizo maestro de latín y enseñaba Biblia en latín en la universidad en Alemania. Simplemente por el hecho de saber latín y saber lenguas originales, hebreas, griego, él entonces conocía las escrituras mejor que nadie. Y él entendió al leer las escrituras este principio, entre otros, este principio de la autoridad total que tiene la palabra de Dios por encima de todo. ¿Por qué tiene la autoridad total por encima de todo? Porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y por eso, es lógica, tiene toda la autoridad formal sobre nuestras vidas y sobre la vida de la iglesia. Entonces se armó una revuelta, él se pelea con el Papa porque al Papa le faltaba autoridad moral al Papa y los concilios que se habían hecho, porque habían dicho una cosa y luego decían otra. Eso está en la historia, yo no estoy criticando, eso pasó en la historia. Y Lutero entonces se levanta contra eso. Y él entiende que la Biblia tiene una autoridad formal, una autoridad de comandante dando órdenes a todos, incluida la iglesia. Por eso decimos nosotros hoy, después de varios años de la Reforma, que en esta iglesia la máxima autoridad es la palabra de Dios, por encima del pastor, por encima de la red de iglesias a la que pertenecemos, por encima de todo está la palabra de Dios como máxima autoridad formal. Podemos transmitir por Facebook qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque hubo un tiempo donde los pastores, ya sálganse de Facebook, ¿verdad? Todos los jóvenes nada más están en el Facebook y no sé qué, y ahora todos conéctense al Facebook, el pastor, ¿verdad? Porque ahí va a transmitir su mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Publica por todos lados el mensaje de salvación. Si tengo una herramienta como Facebook, como Zoom, como Instagram, y es ahora el portal donde yo puedo publicar más fácilmente, más fácil que una imprenta donde yo iba, imprimía y luego repartía y salía casa por casa a darlo, puedo llegar mucho más rápido ahora por Facebook. Oye, la Biblia entonces me dice, publica. Pues yo publico en mi muro todo lo que quiero sobre la palabra de Dios y compartimos y hacemos videos, transmitimos los mensajes, los subimos a YouTube. Todo el mundo tiene acceso a eso. Y no está mal, ¿verdad? Pero algunos satanizan esa parte. No me importa, ¿qué dice la Biblia? Es lo que importa, ¿ok? Porque ella tiene la autoridad formal de comandante. No importa qué tan buen hombre eres. De hecho, Lutero pues no era así tan, o sea, tenía una autoridad moral porque él expuso su vida hasta casi le cuesta la muerte, el defender la autoridad de la Biblia. El 18 de abril de 1521, por fin lo llama el Papa, está sentado ahí Carlos V, el emperador, el de las galletas, sí, el del chocolate. Ahí estaba sentado Carlos V, está el Papa León X y están todos los cardenales y demás, lo llevan ahí enfrente, le ponen todos sus libros que había publicado ya por unos 5 años en contra de la autoridad que tenía la iglesia y que le restaba autoridad a la palabra de Dios. Y lo ponen ahí y le dicen, mira, no te trajimos aquí para debatir, porque se debatía. Él publicó 95 tesis unos años antes, en 1517, en la principal iglesia ahí de Alemania, la iglesia, y las publica en la pared. Era el Facebook de ese tiempo. Él las publicó ahí. Estaba llamando a debatir. Oigan, vamos a debatir la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tiene la Biblia.
Nadie lo peló por 2 años, nadie lo peló. Al siguiente año entonces empieza todo el debate sobre la autoridad de la iglesia y la autoridad de la Biblia. En el 18 de abril de 1521 lo tienen frente al Papa, frente al rey Carlos V, y le dicen: no te llamamos aquí para debatir, te llamamos aquí para que te retractes de todo lo que has dicho en tus escritos. Y lo has publicado, era la imprenta, el Facebook de aquel tiempo. Y él les pide un día para pensarlo, hay una oración que él hace muy famosa, y luego al siguiente día, el 18 de abril, regresa con ellos y le dicen: ya, retráctate, Lutero, de esto. Y él les contesta así: a menos de que se me convenza con las escrituras y la razón, pues no acepto autoridad del Papa y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro, y que Dios me ayude. Amén. Los sacan de ahí, le piden que regrese a su lugar de origen. Ya sabía que en el camino lo iban a capturar y era el tiempo de la Inquisición y lo iban a quemar en la hoguera, como a muchos otros habían quemado por las mismas ideas. Uno de ellos se llamaba Juan Hus y lo habían quemado en la hoguera por defender la Biblia como máxima autoridad. Él entonces se esconde y traduce la primera Biblia del latín al alemán que todo el mundo podía leer. Y por fin las personas comunes y corrientes, se le llamaba vulgares, o sea, del vulgo, del pueblo, podía leer la Biblia en su idioma, en un idioma que ellos entendieran, como tú el día de hoy, que tienes acceso a la palabra de Dios en tu idioma, es entendible, es fácil de entender la Biblia. Yo no sé si alguien te ha cautivado con esas ideas de que solo los eruditos, el pastor, pues debe saber más. No, tú puedes entender la Biblia, tú lo puedes, porque fue escrita para ti, es palabra de Dios para tu vida, para tu bien, para que te vaya bien. Y está en tu idioma, y a estas personas y muchos otros por años les costó la vida. Muchas personas fueron a la hoguera por defender la Biblia. Otras personas, te mandé un video en el chat de WhatsApp de la iglesia, de la historia de la traducción de la Biblia. Personas fueron quemadas en la hoguera porque les encontraron una Biblia en español, metiendo Biblias en español de contrabando a España, porque se imprimían en Ginebra, Suiza. Esta Biblia que tú tienes en tu mano hoy le costó la vida a varias personas en la historia de la iglesia. Y tú tienes el acceso hoy a la palabra de Dios. Y como estos hombres debiéramos estar todos, mujeres y hombres aquí, convencidos de que lo que tienes ahí es Dios hablándote, y que cuando nosotros predicamos aquí es palabra de Dios la que estamos predicando. Nuestro pasaje es Isaías 55. Espero que ya estés ahí en tu Biblia. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, está hablando Dios, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Esa es la palabra de Dios que tú tienes hoy en tu mano. Es la palabra de Dios que te habla cada domingo desde aquí. Hay 2 principios entonces para entender la autoridad de la palabra de Dios. 2 principios. Número 1, Dios habla y cosas suceden. ¿Estás de acuerdo? Dios habla y cosas suceden. ¿No lo crees? Deja que Dios te hable y cosas van a suceder en tu vida. Yo te podría contar mi testimonio, pasarnos aquí toda la mañana pasando una persona y otra persona, hablando de que Dios habló a su vida y cómo fue transformada su vida. Y número 2, Dios habla y cumple propósitos. Dios tiene propósitos al hablarte.
Es una palabra viva, no es un cuento. No, qué bonita historia la de Sansón, ¿verdad? Y Dalila, que le cortó el pelo. Ni siquiera Dalila le cortó el pelo, ¿sí sabías? ¿Cómo? No, no, ella lo durmió, léele bien. Ella lo durmió y ya les dijo a los que tenía ahí escondidos tras las cortinas, les dijo, ya su poder está en su pelo, y ellos fueron los que le cortaron el pelo. Necesitas leer bien la Biblia, ¿verdad? Dios habla y cumple propósitos. Vamos al primero. Dios habla y cosas suceden, porque su autoridad es una autoridad formal. Dios habla y cosas suceden. Y empieza nuestro pasaje hablando de la naturaleza. ¿La naturaleza tendrá algún problema con la autoridad de Dios? La autoridad de Dios es la que nos mantiene el día de hoy aquí y todos sentados en su silla. Es la que mantiene el sol en su lugar y la tierra girando alrededor de él y sobre su propio eje a la distancia correcta. Entonces, si la naturaleza no obedeciera las reglas de Dios, las leyes de Dios que Dios estableció en el universo, esto sería un caos total. Pero la evidencia más clara de la existencia de Dios es el orden que hay en el universo. Nadie, ningún científico, ni Stephen Hawking lo pudo explicar, y simplemente negó a Dios. Dijeron, ok, pues sí, parece que fue un Big Bang. Pero ¿cómo, Hawking? Explícanos. Él explicaba todo el universo, ningún problema con su explicación, excelente, es lo que hace que esté el satélites ahorita en nuestro sistema, es el que logra el que el internet llegue a todos y demás, pero nunca pudo explicar de dónde surgió todo. La naturaleza no tiene ningún problema con la autoridad formal de Dios. Él tiene autoridad sobre su creación porque Él es el autor. Él es el autor de tu vida. ¿Tendrá autoridad sobre ti? Él hace que tu corazón esté latiendo entre 60 y 100 latidos por minuto ahorita. Si Él simplemente dijera, se acabó, ahí caes muerto. Y nadie sabe la hora. La semana pasada en la privada donde vivimos, salieron corriendo a buscarme, doctor, ¿qué pasó? Que una persona allá se desmayó en su casa, y voy, ¿verdad? Corriendo, pues el doctor de la privada. Y entonces ahí voy, ¿verdad? Corriendo y todo. Yo dije, no, pues se peleó seguramente con el esposo y era algo así, ¿verdad? Llego y la persona está inconsciente. Está pálida y tú le ves la cara y dices, esto está muy grave. 37 años de edad. Y o sea, checo ahí, pulso, respiración, nada, empiezo maniobras de reanimación. Háblenle a una ambulancia, 40 minutos para que llegara una ambulancia. Llegó una ambulancia sin equipo. Se murió. Ahí en la privada, frente a su esposo, 37 años de edad. ¿Tiene Dios autoridad sobre nuestra vida? Dice que tiene nuestros días contados. Pero tú no sabes el día en que vamos a entregar el equipo. Pero Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre nuestra vida natural. Hebreos 11:3 dice que por la fe, tú crees en Dios, ¿verdad? Porque yo te pregunto, ¿crees en Dios? Y todo el mundo me dice que sí. Casi todos. Cuando me dices que sí, yo te presento ahora la Biblia y puedes ver el mensaje pasado y me dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, ¿tendrá autoridad entonces? Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y cosas sucedieron. Hágase la luz. Pero ¿cómo? Es que luego dice que después está el sol. Pues yo no sé, yo no estuve ahí. Él simplemente dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas, como hizo conmigo en mi vida. Mi vida estaba en tinieblas. Llegó Dios y dijo, hágase la luz en su vida. Y me revivió, me pasó de muerte a vida simplemente porque creí en Él.
Yo creo en Él. Él tiene poder sobre mi espíritu y me dio vida, me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Por su palabra fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Tú quieres llamarlo Big Bang? Está bien, pero fue Dios detrás de todo. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Mateo 8:27. Los hombres se maravillaron. ¿Por qué? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién crees que está unos versículos antes? ¿Quién? Jesús. Hay una tormenta. Él viene caminando sobre el mar, sobre las aguas. Es el evento donde Pedro también se baja y camina. Dice que entrando a la barca reprendió a los vientos, reprendió al mar, ¿verdad? Y y hubo grande bonanza, dice la palabra de Dios. Pues ellos estaban ahí, ellos estaban ahí. Y él le dijo al mar, cállate, y todo se calmó y hubo grande bonanza. Y entonces dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Hablando de Jesús, que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese es tu Dios. Un Dios que tiene toda autoridad, como leímos hoy en el Salmo 93. Tiene autoridad sobre su creación. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Alguna cosa difícil para Dios? Pues no, es una pregunta retórica, la respuesta obvia es no. Él es todopoderoso, Él tiene autoridad sobre su creación. Él es antes de toda creación. A Dios nadie lo creó, Él es eterno. Lo eterno no tiene principio, ni tiene fin. Ese es nuestro Dios. Y Dios, que estaba antes del tiempo, dijo y fue hecho. Y hubo una persona nada más que ni judío era, que entendió esto, este principio de la autoridad formal de Dios. Era un centurión romano. Un centurión romano entiende la autoridad y le dice, tengo un siervo que está enfermo en casa y tú puedes sanarlo, Jesús. Yo te he visto que tú puedes sanar gente. El centurión romano ni judío es, y le dice, tú puedes sanarlo, Jesús. Dijo Jesús, bueno, pues vamos a tu casa, ¿verdad? Vamos a tu casa. Y el centurión le dice esto, respondió el centurión y le dijo, Señor, es como militar, sí, Señor, militar, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira qué fe del centurión. ¿Fe en qué? Ni siquiera solamente en Jesús. Tenía fe en la palabra de Jesús. Que tenía autoridad. Autoridad la palabra. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también, yo entiendo de esto, Jesús. Yo te entiendo, somos cuates, ¿verdad? Tú eres comandante, yo soy centurión. Tú tienes autoridad, yo sé de autoridad, un centurión. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Principio de autoridad. Y digo a ve y va. No preguntan nada. No, pero a ver, pues ¿cuánto vas a pagar? No. Ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ese es el tipo de autoridad que debe tener la palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Entiendes la autoridad ahora de Dios? No te está preguntando si tú crees lo mismo, si estás de acuerdo, si te conviene o no. Él está dando una orden. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. O sea, no está en el mismo nivel que tú y que yo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Y quién le dice qué haces? Dice también. ¿Quién le va a decir a Dios, oye, ¿qué estás haciendo? No. Porque algunas veces quisiéramos, dije la otra vez, tomar nuestra vida y hacerle algunas mejoras, según tú.
¿O te crees más santo que Dios? No, Dios, yo creo que mejor hay que hacerle de esta manera, ¿verdad? O más sabio que Dios. No, yo creo que ahí en la iglesia deberían hacerle así, así. No, aquí hacemos lo que la Biblia dice nada más. Y hay un orden de autoridad también que Dios estableció. Él estableció todo y nos queda a nosotros, ¿qué entonces? ¿Discutir con Dios? ¿Discutirá el hombre con Dios? Nos queda obedecer. Nos queda obedecer. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. Yo ya me pasé al otro. Él tiene autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Si Él tiene autoridad sobre la naturaleza, dice un salmo: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, ¿verdad? Desde ahí Dios ya te estaba creando. No eres un accidente, no es que tu mamá perdió la fecha de, ay, ¿cuándo nos toca? No, ¿verdad? No eres un accidente, Dios te pensó. Dios pensó en ti. Y Él tiene entonces por eso autoridad sobre nosotros. Éxodo 20:22. Escucha esta historia aquí. Jehová le dice a Moisés, están en el monte, ¿te acuerdas? Acaban de salir de Egipto, suben al monte. Dios le dice a Moisés: yo me voy a presentar ahí, nada más que se purifiquen un día antes. Se van a acercar hasta la orilla del monte. Yo voy a hablar desde el monte, ahí desde el cielo voy a hablar. Ellos van a escuchar mi voz, porque todo lo que yo diga quiero que hagan. Moisés, no, sí, Moisés prepara al pueblo, ahí van a subir al monte Moriah. Moisés sube, ¿verdad? Dice que había truenos y relámpagos y se oía la voz de Dios hablando desde la nube allá en el cielo, y se escuchaba Dios trayendo. Cuando hablamos de inspiración, esa es la idea. Dios trae su palabra al hombre, y Dios les dice, y ellos oían la voz de Dios. Y veían los cielos con los truenos, ¿verdad? Y todo, se asustaron, tenían miedo, temblaban ante la presencia, ante escuchar la voz de Dios. Y entonces dice que Moisés, le está hablando Dios a Moisés ahí dando las leyes. Él escribe y entonces Dios le dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Sigue pasando eso hoy? ¿Dios habla desde el cielo hacia ti? Nada más abre tu Biblia y Dios te va a hablar a ti. Tal vez no desde el cielo, Él ya habló una vez desde el cielo y quedó escrito aquí. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Léela en voz alta. Pero ellos le escucharon, les dice: hey, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Y entonces escribió Moisés, ¿verdad? Aquí estamos en el capítulo 20, aquí es el 24, pasan 4 capítulos dictándoles la ley de Dios: no matarás, no robarás, ahí está todo eso. Y luego entonces Moisés está escribiendo y tomó el libro del pacto. Y ahora trae un libro, Moisés, trae un libro de la ley. Y lo trajo a ellos y se los leyó. Y lo leyó a oídos del pueblo. Porque la primera vez dijo el pueblo: no, Moisés, esto es mucho para nosotros. Mejor que Dios hable contigo y luego tú nos dices. Pues bueno, entonces Dios se pasa 4 capítulos hablando con Moisés, Moisés escribiendo, baja a él, les lee ahí las leyes y dice: y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: ok, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Podríamos decir eso nosotros hoy? ¿Podríamos decirlo? Haremos todas las cosas, no que Sergio dice, que Jehová ha dicho, y obedeceremos a Dios. Sí, lo vamos a hacer. Ay, qué padre el pueblo de Israel, ¿verdad? Bien portados. No, ¿cuál? Capítulo 32, porque Moisés vuelve a subir. Está ahí con Dios. Dios ahora con su mismo dedo escribe en unas tablas de piedra. Ahí está la historia esa. Con el dedo de Dios escribió, así como dice nuestro himno nacional, ¿verdad? Con el dedo de Dios escribió ahí las tablas de piedra de la ley. Se las da a Moisés, pero se tarda, pues son
varias leyes. Estábamos en el capítulo 24, aquí llegamos al capítulo 32 y Moisés no baja del monte. Pasó 40 días allá arriba. Y el pueblo que le acababa de decir, no, sí, haremos, Moisés, lo que Dios nos dice, ahora dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, su hermano, y le dijeron, pues levántate, Aarón, haznos dioses con D minúscula, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. ¿Y dónde quedó todo lo que dijeron? No es después de esto, es antes, capítulo 24. Pero no quisieron obedecer la voz de Dios y se volvieron. Y ya entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una pausa aquí, Moisés, mejor baja. Y está Josué con él, es un jovencito con él. Y le dice, baja porque ya tu pueblo se te está rebelando, Moisés. Baja porque pronto se olvidaron de lo que dijeron, que iban a obedecer. Y entonces ahí viene Moisés con las tablas de piedra, ¿te acuerdas la escena? Y entonces se escucha el alboroto. Y dice Josué, algún ejército llegó a tomar a los israelitas y los ha de estar matando, escucha. Y Moisés, con más experiencia que Josué, le dice, pues yo no oigo alaridos de fuertes y alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y están en una fiesta pagana, cantando a dioses falsos, se olvidaron acaban de salir de Egipto, terrible. La desobediencia está ligada a nosotros, ese es el problema. Estamos ligados a la desobediencia, Por la desobediencia de un hombre, todo fue puesto bajo maldición. Adán. Por la obediencia de un hombre, todos fuimos justificados. Si tú crees en él, Jesús. La desobediencia de un hombre fue la que nos tiene aquí sufriendo todo esto. Y si tú desobedeces a Dios, va a pasar lo mismo, es un patrón. Desobedecemos la palabra de Dios. El punto está en la obediencia o la desobediencia. ¿Obedeces a Dios cuando Dios te dice algo? ¿O lo vas a desobedecer? ¿O vas a poner en tela de juicio? O bueno, es que yo también pues tengo mis problemas, ¿verdad? O sea, Dios me dice que haga esto, pero ¿y yo? Yo tengo que ver por mí también. O sea, porque la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿En cuál Biblia dice eso? En la mía no. Pero la gente se cree esas cosas, ¿verdad? No, usted obedece a Dios, lo que Dios le diga. ¿Ok? No está en telejuicio, no te está preguntando, no es por una autoridad moral. Cuando consideramos, dice John MacArthur, cuando consideramos la palabra de Dios como la máxima autoridad, eso nos abre el camino para que desarrollemos la integridad en vez de las concesiones. Bueno, me voy a permitir esto, ¿verdad? Voy a permitirme pecar aquí en esto. No estoy muy de acuerdo con Dios. ¿Cómo que virgen hasta el matrimonio? Que sea el lecho sin mancilla. Eso es virgen al matrimonio. Te vas a decir, ¿dónde dice la Biblia que hay que llegar virgen al matrimonio? Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla es llegar virgen al matrimonio, por si no habías entendido esa parte. No, pero eso era antes. O sea, ahorita hay que probar, hay que conocernos, ¿verdad? Primero, y gente que vive así está en pecado. No lo digo yo. Si la Biblia te ofende, arréglate con Dios mejor. No te ofendas conmigo. O sea, yo estoy nada más diciéndote lo que dice la Biblia. Si la Biblia te ofende, bendito sea Dios. Eso se llama redarguir. Te hace sentirte mal, te muestra tu pecado. Esa es la función de la Biblia, de hecho,
mostrarnos que todos somos pecadores y que necesitas de Dios para cumplir su voluntad. Entonces, tú necesitas considerar la palabra de Dios como tu máxima autoridad. ¿Por qué? Bueno, yo te voy a decir por qué, porque la Biblia dice por qué, aunque no necesitas saber por qué. Él habló y tú debes obedecer. Pero la Biblia dice por qué. Dios habla y cumple propósitos. Dios siempre tiene un propósito para tu vida cuando te habla. Dios siempre tiene un propósito para tu vida cuando te habla. Escribe eso. Dios siempre tiene un propósito. Ay, ¿cómo se escribe propósito? Ah, sí, con ese. Propósito para mi vida cuando me habla. Así, ¿verdad? Escríbelo. ¿Dónde dice eso? Bueno, dice a nuestro pasaje, así será mi palabra. No sale nada más así, a ver quién la agarra. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Y puede tener autoridad en tu vida si tú obedeces la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, su palabra contiene planes, hay planes de Dios. Y lo estudiamos también en Primeros Pasos, en la parte de edificando a los creyentes, ¿verdad? Ahí hay una sección del curso que se llama el plan de Dios. Y entonces vamos a ver ahí, a través de la Biblia, que Dios tiene un plan para la humanidad alrededor de toda la historia, o a través de toda la historia de la humanidad, hasta establecer su reino en el universo. Vamos a ver ahí que Dios tiene un plan en el pueblo judío. Vamos a ver que Dios tiene un plan para la iglesia hasta el final de los tiempos. Y vas a ver ahí que Dios tiene un plan para tu vida. O sea, si no fuiste un accidente, Dios te creó con un propósito. Tu vida tiene propósitos en Dios. No, pero yo tengo mis planes también. Bueno, échale ganas a tus planes. Si tú quieres, yo prefiero cumplir el plan de Dios para mi vida. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios habló en la Biblia, punto. Y es útil para enseñar. ¿Quieres aprender de la vida? Lee tu Biblia, ven a los cursos donde explicamos con la Biblia cosas para tu vida. Es útil para enseñar. Y eso es de lo que nos matamos la vida aquí en la iglesia, enseñándote palabra de Dios para tu vida. Enseñar. Pero también es útil para redarguir. Ahí ya no nos gusta tanto la Biblia, ni el predicador que se para ahí enfrente, porque te redarguye con la Biblia. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo eso vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, se aprendieron la otra vez. Entonces, si eso dice, no es una sugerencia para ti. Deberías salir de aquí corriendo a comprar una Biblia o bajar y descargar una Biblia y entonces obedecer de día y de noche, estar en el libro. Pero ¿hace cuánto o desde cuándo o tal vez nunca has leído la Biblia? Necesitas una Biblia. ¿No tienes una Biblia? Yo te envío varias que traigo ahí en mi iPad, te las puedo enviar. Están en PDFs, hay aplicaciones. Una Biblia así cuesta 300, 400 pesos, una Biblia de letra grande porque no alcanzas a ver. Lo que tú quieras, pero la Biblia dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Átala como cíñela a ti, como frontales, enséñala a tus hijos. Cuando andes en el camino, cuando vayas de regreso, enséñala, pégala en las paredes de tu casa. ¿No dice eso tu Biblia? La mía sí dice, ve a la casa, yo tengo versículos pegados en las paredes.
Te he dicho aquí, ese es un buen versículo para que escribas. Yo no sé cuántos lo hacen, pero son versículos que tú deberías estar teniendo siempre cerca de ti para que te vaya bien, dice la Biblia. Te redarguye, te hace sentirte mal, te regaña, pues sí, discúlpame. Y te hablamos con amor, pero con la autoridad de la palabra de Dios en esta iglesia. No soy tu mamá. Tu mamá, no, mijito, no, él no hace eso. Esa es tu mamá. Mamá cuervo se llama. ¿Sabes el cuento de la mamá cuervo? Todos sus cuervitos bien feos, y ella cuando preguntaba por sus hijos que los andaba buscando, son unos pajaritos bien bonitos con su sal, su piquito, no, pues no los hemos visto. Habían visto a los feos cuervos que habían pasado. Esa es la mamá cuervo, es el cuento de la mamá cuervo. Ya hasta que dijo, bueno, la verdad no son tan bonitos. Ah, sí los vimos pasar aquí. Esa es la mamá cuervo. No somos tu mamá. La Biblia te va a redarguir, te va a corregir, dice ahí. ¿Sí dice o no dice? Para redarguir, para corregir por tu bien, para instruirte en justicia. Está preocupada por ti, está Dios preocupado por ti y nosotros de paso. ¿Ok? Marcos 7:13. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Bueno, Jesús llega, están los fariseos ahí y ellos tenían sus propias reglas, tenían la palabra de Dios y al mismo nivel sus tradiciones. Se tenían que lavar las manos, no sé cuántas veces la Biblia no hablaba de eso. Tenías que dar dinero para sostener a tu mamá si ya era viuda y tú ya eras grandecito. La Biblia dice que debes sostener a tu familia y no abandonarla. Y los fariseos decían, no, si lo único que tienes es corbán, o sea, la ofrenda para la iglesia, la ofrenda, no el diezmo, la ofrenda para la iglesia, entonces dalo a la iglesia y dile a tu mamá, pues no tengo, mamá. Y dice, invalidan con sus tradiciones, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones. Marcos 7:13. Que ustedes han transmitido, en lugar de transmitir la palabra de Dios, transmitían tradiciones, transmitían sus propias ideas. Mejor hay que hacerle de esta manera, obviamente a conveniencia de ellos. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Yo me pregunto aquí, y he estado preguntándome esta semana, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esta iglesia como tradición que no nos dice la Biblia que hagamos? Y llegamos a invalidar la Biblia por las tradiciones. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Yo estoy ahora, ¿verdad? Y he pasado pues ya varios meses como pastor de esta iglesia, de verdad preocupado por guardar la palabra tal como Él la dijo, para llevar a la iglesia tal como Él quiere, no como las tradiciones. Y los bautistas tenemos tradiciones, tristemente. Cuidado, ¿verdad? No podemos invalidar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad objetiva. Tú no puedes decir, mi cuerpo, mi decisión. Caramba, ¿verdad? Y comerte una dona así, mi cuerpo, mi decisión. Y le muerdes a la dona. No, tú sabes que estoy hablando del aborto. Mi cuerpo, mi decisión. Pues resulta que la Biblia dice que ni tú te perteneces a ti mismo, que no sois vuestros. ¿Has leído eso en Corintios? Que el Espíritu de Dios te anhela celosamente, que somos siervos de Cristo. Eso no es para ti, ni siquiera eres tuya. Que valiosa es la vida, que Dios formó a esa criatura dentro de ti, que es fuera de tu cuerpo aunque está dentro de tu cuerpo. ¿Te imaginas a María, la madre de Jesús, abordando a Jesús porque pues nadie sabe quién es el papá? Pero a ella no, ¿verdad? No, eso es de religión y no. Cuando la Biblia habla es una verdad objetiva, punto, se acabó, no está en discusión. Hombre y mujer los creó Dios. No, pero yo me siento a veces hombre, a veces niña. Entonces, soy tu compañere.
¿Qué? No me importa lo que tú pienses, lo que tú digas, me importa lo que dice Dios. Hombre y mujer los creó. Es objetivo. No, pero bueno, te saco la ciencia para que sea objetivo y te explico cómo se forma un hombre y una mujer en el vientre de su madre. Te lo puedo explicar fisiológicamente porque aparte soy médico. No hay un sexo ahí en medio. Cuando sucede eso como una mutación, salen errores genéticos y malformaciones genéticas, non gay. Y luego vas a Romanos 1, y Dios abomina eso. No, o sea, la palabra de Dios es objetiva, no me importa lo que tú pienses, mejor que la palabra de Dios te redarguya. Te lastimaron tal vez, porque yo he hablado con este tipo de personas que tienen esto, y la gran mayoría, no voy a generalizar, pero la gran mayoría fueron heridos en el pasado, abusados en el pasado, violados en el pasado. Bueno, deja que Dios restaure lo que pasó en tu vida y obedece a Dios y que la restaure. ¿No será mejor eso? Pero ni siquiera importa si estás de acuerdo o no. La palabra de Dios es objetiva. Es una ley. Es como la ley de la gravedad. Es como las leyes de la física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No me acuerdo cuál ley es esa, pero es una ley, ¿sí o no? Entonces, si yo agarro un palo de escoba y pongo aquí a Ascona, ¿verdad? Mi hijo. Y entonces, ¿tú crees que este palo te va a pegar si yo le hago así? Fuerte, ¿verdad? Y él me dice, no, pues yo no creo en el palo. No, el palo es una idea que tú te has creado. Bueno, vamos a ver qué tan objetivo es. Y le doy. Lo que piense él, lo que opine él, no va a importar. Es una ley. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y se acabó. Y le va a doler porque pues el palo quiere ocupar el espacio donde él está. Y le va a pegar y le va a doler y le va a causar un daño. Es una ley. Cuando Dios te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es una ley, no te está preguntando. Cuando dice, obedezcan a sus hijos, obedezcan a sus padres, no es o sea, si quieres, si los padres son buenos, y maridos, amad a vuestras mujeres. Mi esposa fue la que gritó más fuerte ahí atrás. ¿Por qué? No, pues no me amas. Y yo, estoy fallando ahí. Y me redarguye y quiero hacerlo. Me falta saber cómo hacerlo. Pero algo tengo que hacer porque la palabra de Dios dice eso. No lo puedo borrar. Padres, no exasperéis a sus hijos. Ahora los hijos, amén. ¿Ah? Trata a la mujer como a vaso más frágil, a las más jóvenes como a hijas, a las más grandes como a tus padres. Tantas cosas de la vida diaria que dicta la palabra de Dios. El orden en la casa, las funciones de cada persona en su hogar, en la empresa, en la escuela. Todo lo que tú quieras saber de la Biblia está ahí, de la vida está en la Biblia. La palabra de Dios es la verdad objetiva y no puede ser modificada por nuestro conocimiento. Si la Biblia dice el 10% traerás, no queremos hablar de eso. Ok, Dios escribió la palabra para tu bien. Dice, pruébame en esto. Si no abriré pero no quieres, si tú quieres seguir desobedeciendo a Dios en todo los ejemplos que yo puse, adelante. Pero son leyes que Dios estableció porque la Biblia es objetiva. Por último aquí, contiene ese plan y contiene su voluntad. Una cosa es el plan de Dios para tu vida. Dios quiere prosperarte a ti en lo personal, que te vaya bien, dije yo. Pero Él tiene una voluntad por encima de todo y es para todos, la voluntad de Dios para
para todos en general. Dice el pasaje, así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que le envíe. Tiene una voluntad, Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él quiere hacer algo con esta iglesia. Y Él quiere hacer algo con tu familia. Por eso están aquí todos hoy como familias. Me encanta que vengan en familia. Porque Dios tiene un plan para tu familia. Pero necesitamos todos, cada uno, como iglesia, en lo personal y como familia, ponernos bajo la doctrina se llama el señorío de Cristo. Que Dios es Señor, explicaba Roberto hace rato. Él es Rey de Reyes y Señor de señores. El problema con nuestros 2020 años después es que la palabra Señor pues ya es para cualquiera de más de 30 que está un poquito pasoncito o con papada, pues ya le dice Señor, ¿verdad? Tú ya sabes que eres Señor cuando vas a la tienda y la de la tienda te dice, sí Señor, aquí de este lado Señor, y tú vas a decir, ay, ¿por qué me dijo Señor, verdad? A ver señora, pásale por aquí Señor, ¿dónde me ves los hijos? No, pues ya, entonces perdimos el concepto de la palabra Señor. La palabra original ahí, en Mateo 7:21, Jesús, refiriéndose a su autoridad, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque es muy fácil decir Señor. Y ahora es el Señor de la esquina, el Señor Don Juan, ¿verdad? El Señor de al lado, el Señor de los elotes, ¿no? El Señor de las tortas. Sí, perdón. La palabra original ahí es kurios en griego. Kurios era el dueño de una hacienda, por así decir, en México, de un terreno grande que tenía esclavos. Tú sabes que había esclavos en esa época. La esclavitud está marcada por maltratos, pero no siempre fue así. Por miles de años había habido esclavos, todavía hoy hay esclavos, pero había habido esclavos hasta que se abolió la esclavitud por los excesos y abusos que hubo. Pero hubo esclavos que preferían quedarse ahí porque su amo era bueno y los trataba muy bien, y era servir al amo, era estar asegurando tu vida ahí en la casa del amo y tener el acceso a todo, porque eran amos buenos, no todos los amos fueron malos. A los amos así se les llamaba kurios. Y Jesús les dice, tú me dices Señor, Señor de tu vida, que yo mando en tu vida, que yo ordeno en tu vida, que yo tengo el señorío en tu vida, yo reino en tu vida. Mi palabra te dice qué hacer y tú lo haces. Yo soy tu Señor y me lo dices, Señor, Señor. Nadie de los que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. ¿Estás de acuerdo? Una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Y nos pasa que uno es muy hablador y hace poco. Dios dice, a mí no me engañas. A mí no me engañas. Yo quiero ser el Señor de tu vida. ¿Quieres que Jesús sea el Señor de tu vida? Yo prefiero eso. Hacer yo el Señor de mi vida, como este mundo quiere, ¿verdad? Enseñarte que tú mandes y ordenes en tu vida. Salmos 48 dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sabes cuál es la voluntad de Dios. La Biblia, léela, ahí está la voluntad de Dios. Varios ejemplos que di ahorita. Ven a la iglesia, aquí hablamos sobre lo que Dios quiere de ti, que tienes que hacer, no decir, que hacer para agradar a Dios con tu vida, hacer su voluntad. Ven a la iglesia, toma los cursos, ve a tu reunión. Seguimos en la reunión de adultos el viernes otra vez, 15 personas. Y yo tengo una lista de 60 adultos, ¿verdad? Y ahora está aquí el copastor, dices, Jorge Abella, ¿verdad?
Yo quiero que Jorge Abella haga algo ahí con los adultos, ¿verdad? Y tenga un grupo de unos 60 adultos. Porque la voluntad de Dios se expresa y se expone ahí, en ese grupo. Ve y conoce lo que Dios quiere para ti y luego sal de ahí y hazlo. Pablo lo entendía muy bien. Filipenses 3:8. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas mías, ¿verdad? Está hablando de sus títulos y todo, versículos antes. Todas las cosas mías las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dime, ¿para qué te ha servido lo que has conocido hasta hoy? Y llevar tu vida como has vivido hasta hoy sin Cristo, si ese es tu caso. ¿No será mejor dejar todo eso, venir a Cristo y cumplir su voluntad? Conocer a Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es una obediencia de amor. Lo hago por amor, por obediencia y porque lo amo, dice Pablo. ¿Tú no amas a Jesús? ¿No está ligado acaso la obediencia con el amor? En varios versículos de tu Biblia. El que me ama, dice Juan, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Verdad? Bien. Termino entonces aquí con John MacArthur nuevamente. Dice, si usted no tiene, es un libro que él escribe, es un pastor en Estados Unidos, teólogo. Escribe un libro que se llama El poder de la integridad, y es ahí de donde saqué esto. Muy buen libro, deberías leerlo. Si usted no tiene cuidado de proteger el tesoro de su relación con Cristo, está hablando de exponerte a la palabra de Dios, venir a la iglesia y exponerte también, ¿verdad? Tener esta relación con Cristo. La devoción por Jesús puede convertirse sutilmente en indiferencia. Y dime si no. Si tú te empiezas a alejar de la iglesia, empiezas a ser indiferente a las cosas de Dios. Cada vez se te hace más fácil pecar. Con el tiempo, una fría relación reemplazará la obediencia amorosa. Eso lo llamamos religión. Y tristemente, muchos incluso cristianos hacen del cristianismo una religión. Qué tristeza. No es la voluntad de Dios. Y lo reemplazan por eso, ¿verdad? En lugar de tener una obediencia amorosa, le llama él. Y el resultado será una vida o de hipocresía, mientras estamos aquí, ay hermano, ¿cómo está hermano? Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Y allá afuera saliendo de aquí pasa al Oxxo, se compra sus chelas, ¿verdad? Se pone en borracho, cuando la Biblia habla de la borrachera, que es pecado y que ningún borracho, entre otros pecados, heredará el reino de Dios, que hace uno locuras cuando está borracho, que estamos ahí con Dios, no debe ser borracho, etcétera. Uno se vuelve hipócrita o acaba pecando, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Así que regreso al principio. Si Dios es autor de la Biblia, Dios da autoridad a la Biblia. Y no hay mayor autoridad en tu vida, ni en la mía, ni en esta iglesia, que la palabra de Dios. ¿Sí? Si tus papás te piden hacer algo en contra de la palabra de Dios, tienes toda la autoridad de decirle, no papá, en eso no te voy a hacer caso. Porque toca el de Coppel, ya dijimos el otro día, ¿verdad? Toque. Y dile que no estoy. Le estás enseñando a mentir a tu hijo. Y luego te enojas cuando te miente a ti. No, sé responsable y enséñale al niño que eres responsable de la deuda que tienes. Ve a Coppel, llévate al niño. Vamos a llegar a un acuerdo. Tú me quieres cobrar, yo te quiero pagar, no tengo, ¿verdad? ¿Cómo ves si los hacemos más chiquitos los abonos? O si no, pues ya regrésale la tele, ¿verdad? No sé, pero que el hijo te vea que eres responsable, eso sería mejor. Y honrarás tu vida con autoridad moral, pero le enseñarás a tu hijo que la palabra de Dios tiene autoridad sobre ti y no te deja mentir, por ejemplo.
Dios da autoridad a la Biblia. Si Él es el autor, tiene autoridad sobre ti, tiene autoridad sobre mí. Donde ya las otras autoridades pasan la Biblia, yo ya no puedo obedecerlo. ¿Por qué? Dice la Biblia, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si me dicen, nadie se congrega por 10 años, porque la pandemia, ¿verdad? Nadie se congrega, perdón con el gobierno, pero yo les voy a decir, vénganse a la casa de uno en uno, a las escondidas, aquí los espero. Vamos a empezar a las 10, pero todos empiezan a llegar como a las 6, luego a las 7, a las 8, y a las escondidas nos vamos a reunir. ¿Está claro? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, y tantos otros versículos que hablan acerca de estar unidos. El máximo ejemplo, Jesús. Y dice el mismo Jesús, porque he descendido del cielo, no, escucha esto, no para hacer mi voluntad, es Jesús hablando, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Suficiente autoridad? ¿Suficiente ejemplo para tu vida? La palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Si yo te pido algo que hagas, que dice la palabra de Dios, por favor, te lo ruego y suplico delante de Dios, hazlo. Hazlo. Si no, te vas a causar un daño a ti, vas a causar un daño a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus amistades, y vas a causar un daño serio a esta iglesia. Serio a esta iglesia. Que no te costó a ti, la iglesia no te costó a ti, le costó a Cristo con su sangre. Piensa en eso cuando decidas desobedecer a Dios. ¿Ok? Esos son mis dos principios. Dios habla y cosas suceden. Número 2, Dios habla y cumple propósitos. ¿Cuál va a ser nuestra autoridad frente a la Biblia? Es la pregunta. Vamos a orar. Primero, Señor, te queremos pedir perdón si en algún momento, y seguramente así lo hemos hecho, hemos descuidado tu palabra, la hemos tenido en menos. Aún ya sabiendas que es tu palabra, la palabra tuya, que tú escribiste, que nos has plasmado ahí tu voluntad, tu plan, que son leyes y órdenes para nosotros, que nos diste tu Espíritu Santo para poder obedecerla, que sabemos obedecerte a ti en todo y aún así decidimos a veces desobedecerte. Te pedimos perdón, Señor. En lo personal te pido perdón muchas veces por desobedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, aumenta eso que nos falta en decidir, en poner nuestras vidas bajo tu autoridad. Quita, Señor, de nuestro corazón cualquier mal deseo, pero aún estando, Señor, atestados de tantas cosas de este mundo, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buen reflejo de tu gloria. Ayúdanos a ser buenos cristianos, no simplemente porque me caes bien, por una moral, Señor, que eres tú y demás, sino porque es una orden que tú me diste. Ayúdanos, Señor, en creer tu palabra también y luego en ponerla por obra. Tu palabra, Señor, para mi vida es la máxima autoridad en fe y en práctica, en fe y todo conocimiento que tengo de ti y en práctica en todo lo que hago. Ayúdanos, Señor, y como iglesia, Padre, yo te pido también que nos ayudes, nos perdones primero si no hemos cumplido contigo y nos ayudes, Señor, a ser fieles, a cumplir, Señor, cada cosa que tú mandaste como iglesia que hiciéramos. Perdónanos si hemos descuidado eso y nos hemos invalidado tu palabra por tradiciones que tenemos.
Ayúdame, Señor, a corregir eso en esta iglesia y que cada uno, Señor, pueda serte fiel en el servicio, en dar de sus talentos, de su tiempo, de su entrega, de su pasión por servirte, de obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.